distintos cuentos que se fueron escribiendo en distintos momentos y que después de muchas deliberaciones decidí editarlo este año por la editorial Nuestra, y que bueno, que es una edición independiente y más todo lo que son. Y mañana voy a estar presentándolo en Cham, ya lo presenté en Pacheco, y el 14 de diciembre, el día del cierre, lo voy a estar presentando acá con invitados especiales. Pero mientras tanto voy a leer un cuento, que es un cuento que lo leí el otro día también en el programa de los amigos del Refugio de Bípedos, que espero que les guste. Es un cuento que habla un poco acerca de la intolerancia, como para decirlo en una palabra que englobe bastante la historia. Es una historia de un amigo mío, que no voy a revelar cómo se llama, pero el cuento se llama Ismael. La desgracia que marcó a fuego su vida comenzó con pequeñas cargadas. No le resultó nada sencillo apellidarse Ismael en un colegio católico a nuestro querido amigo. Desde el clásico mote despectivo de pija cortada hasta los más elaborados cantidos de viaje de egresado de séptimo grado, tales como le vamos a quemar, le vamos a quemar, le vamos a quemar la sinagoga y vamos a dejar a todos los judíos en bolas. Para nada fácil apellidarse Ismael en un colegio católico, apostólico, romano y de tendencia militar en los primeros años 80. Así te llames Diego y seas hijo de argentinos. Era judío. Tus parientes más lejanos en algún momento de la historia habían matado a Jesucito, que si bien también era judío, era un judío bien. Y eso no se perdona sino más. Obviamente que los altos mandos del cole no te decían nada si descargabas un poco de tus hormonas preadolescentes contra un judío, mientras pagaras la cuota y no faltaras a misa. El viaje de egresados fue un infierno religioso para Ismael. Para colmo de males, los padres ya lo habían anotado para seguir la secundaria en la misma institución, hecho que no resultaba para nada ilógico, siendo el único colegio privado de precio irrisorio de todo el barrio de Mataderos. Como era de esperar, en primer año las cargadas siguieron. Frente a este tipo de insultos, a Ismael no se le ocurrió medida más original que responder con violencia. Era alto, fornido y agresivo. El único problema era que eran 40 varones contra él. Por eso ensayó una segunda solución: averiguar sus raíces y recién, una vez ahí, aceptar su realidad, sea cual sea. Para sorpresa suya, era descendiente de italianos, de padres y abuelos, aunque entre sus ancestros, y esto lo supo luego de arduas investigaciones familiares, había un tatarabuelo sirio o libanés. No tengo el dato preciso. Eso le dio la pauta que era imposible que sea judío. Más bien, todo lo contrario pensó. Entonces, tomó la primera de una larga serie de decisiones osadas que marcaron su vida. Comenzó a leer el Corán y abrazó la fe musulmana, la de sus ancestros, según decía. Largas horas pasaba Ismael leyendo el Corán y tomando conciencia acerca de la situación en Medio Oriente, que de paso, para esa época, entraba en guerra por Kuwait. Sin embargo, Mataderos estaba demasiado de lejos de la tierra de Alá, y para sus compañeros de colegio, él seguía siendo judío. Por eso no tuvo más opción que seguir recurriendo a la violencia física, la única respuesta que en ese entonces resultaba efectiva. Ismael pasó así 5 años, encerrado en su fe y golpeando a cuánto muchachón se le ocurría llamarlo hebreo, hasta que poco a poco lo fueron dejando en paz. Sus puños, cada vez más desarrollados en el arte de la pelea y determinados cambios en los hábitos de sus compañeros de aula, oficiaron a favor de la paz. Conviene no olvidar que para ese entonces ya teníamos 17 años y más de uno comenzaba a salir a bailar y a conocer chicas, y eso hace que uno cambie. Por eso, entre que los más cancheritos andaban ocupados tratando de saciar sus instintos sexuales y los más reservados en la disyuntiva de elegir universidad para cuando termine 5º año, poco a poco el conflicto Ismael pasó a ser un cándido recuerdo de años mozos, cuando todo era más hormonal y parecido a la infancia perdida.
Esto fue para todos, excepto para Ismael y para el cura párroco. El cura no cogía ni tenía la cabeza en estudiar abogacía. Este había observado todo y conocía hasta el último detalle la mutación que se había operado en el pensar y en el sentir de esta oveja descarriada de su rebaño. Y en cierta forma le agradaba, le gustaba, porque sabía que odiaba al pueblo de David casi tanto como él. Por eso lo citó un día en su oficina. El motivo de la charla fue para felicitarlo por su evidente odio a los judíos y para hacerlo reflexionar acerca de su fe. En líneas generales, le dijo que ya estaba bien con hacerse el turco y que bueno, que volviera a las raíces. Entre otras cosas, hacía años que no comulgaba. Pero Ismael no lo tomó tan a la ligera. Profundamente ofendido por la charla, comenzó una discusión que duró horas, donde convencido expuso las doctrinas de su religión. El cura hizo hasta donde pudo y cuando no dio para más, se limitó a saludarlo cortésmente, como si de un feliz y plural diálogo abierto entre comunidades se tratara, y el día siguiente simplemente lo expulsó del instituto. Lejos de ensombrecerse, Ismael se sentía investido de una fuerza excepcional. La expulsión solo aumentó su fe y sus convicciones. Ahora solo se trataba de conseguirse un empleo que le permitiera ahorrar la cantidad suficiente para cumplir su anhelado sueño: viajar a Medio Oriente y participar en la Guerra Santa como un soldado de Dios. Obviamente su familia puso el grito en el cielo cuando se enteró que su hijo había sido expulsado del colegio poco antes de recibirse. Amén del consagrado escándalo familiar, fueron a la institución, tanto la madre como la abuela, a llorarle al cura de que por favor lo reincorporen. Pero no hubo caso, era una decisión tomada. Ismael tenía prohibido proseguir sus estudios en tanto y en cuanto no se confiese y comulgue como un católico. En vano le lloraron y lo amenazaron al joven, las desconsoladas doñas. Él se sentía musulmán hasta la médula y no iba a recular en su posición. Por eso, quien definió el entuerto finalmente fue el padre. Visto y considerando que el muchacho no quería proseguir con los estudios y que en 2 meses cumpliría los 18 años, habló con los jefes de personal de su trabajo y el mismo día que se hizo mayor de edad, comenzó a trabajar de boletero en Metrovías. Era un puesto chico y hasta mal pago, pero pensó que serviría. Con esto se va a enderezar, Norma, convencida, le dijo a su mujer. Vos quédate tranquila. Así fue que desde el primer día de trabajo, Ismael solo se dedicó a ahorrar el sueldo íntegro con la firme convicción de usarlo para viajar a Irak, donde las cosas estaban que ardían. Pasó 2 años inmerso en este oscuro puesto, 2 años ahorrando peso por peso de su ínfimo sueldo de cajero para pagarse el pasaje que, si tenía la suerte de morir en el intento, lo conduciría al paraíso, con una pequeña escala en la tierra prometida, Oriente Medio, la tierra de sus ancestros. Pero no solo se dedicó a ahorrar dinero, no. La fe no se nutre de billetes, y eso lo sabía muy bien Ismael. A sus estudios coránicos le sumó un curso acelerado de idioma árabe, tanto para no llegar y tener que hablar en inglés, lo cual sería mal visto por sus compatriotas. Y en ese transcurrir monótono de los días, esperando cumplir la promesa, una mañana se le presentó frente a la ventanilla el pasaporte de salida. Parado, con notable gesto de fastidia, mientras esperaba que Ismael le diera las monedas del vuelto por el pasaje que había comprado, el inútil que nunca falta, echándole una mirada al hombre que llevaba cosido en la camisa gris, le dice con tono prepotente: ¡Ja! Vos sí que no pegaste una, cabezón. De paso que sos negro, tenés un apellido judío. El joven no lo pensó un instante. Sin decir una palabra, salió de la cabina, tomó el sujeto de la camisa y le propinó una paliza bíblica. Tuvieron que separarlo 2 policías que trabajaban en el subte y 3 compañeros, un chofer, un guarda y la otra cajera. Obviamente resultó despedido. Sin embargo, Ismael se encontraba feliz, aliviado de su carga laboral diaria, y con sus ahorros de 2 años sin tocar, se dedicó a hacer realidad su anhelado y postergado sueño:
Esa misma tarde se fue a Ezeiza a comprar un pasaje directo a Irak. Casi no tuvo tiempo de despedirse de nadie, a excepción de su familia, quien bañada en llanto solo se culpaba a sí misma por semejante decisión. Armó un pequeño bolso donde guardó un ejemplar del Corán, una pistola y una sola muda de ropa, y a la mañana siguiente se marchó al aeropuerto. Solo unas cuantas horas lo separaban de su gran destino, acariciado durante tantos años. El viaje fue un tour a las cavidades más profundas de su alma. Durante todas las horas que duró el vuelo, Ismael oró y se enfrentó con su Dios en un diálogo íntimo.